Mr. Cynical fue un youtuber con más de 100.000 suscriptores, que se unió el octubre del 2007, y con su video más popular teniendo más de 8 millones de visitas, y, si mirabas sus vídeos sin saber mucho de él, no pensarías nada raro. El tipo era muy extrovertido al hablar en sus vídeos, que mayormente eran de análisis y que con su larga duración, se notaban que eran muy bien guionados. Aún así, además de su pasado oscuro, el tipo tenía uno que otro video que en pocas palabras, no eran de alguien muy bien de la cabeza, vídeos que luego van a ver en este iceberg. Aunque el Cynical tenía sus vídeos de análisis y parecía muy intelectual en sus vídeos, él siempre era muy criticón, cosa que no me sorprende la verdad, más allá del hecho de que, según un usuario de Kiwi Farms que se encontró con él siempre quería debatir en medio de una conversación de alguna manera filosófica de cualquier cosa, y la verdad, de seguro en la vida real tendrías que tener paciencia con personas como él. Wentei Cry es una saga de novelas visuales escrita por Ryuki07, muy reconocida por el anime de Higurashi en esa época old de internet, donde 4chan reinaba y donde las novelas visuales japonesas tenían más mérito entre la comunidad friki, y por lo que el 4chan se devoró todo lo que sea de Wentei Cry, y que por eso, seguramente pienso, sean uno de los fandoms más raros que he visto en toda mi vida incluso en la actualidad. Pero eso no viene al caso. Respecto a Mr. Cynical, él era muy fan de esta saga, y seguramente haya sido por el 4chan, que haya llegado a un punto de ponerse de foto perfil a la Rika Furude, y empezar a usar la imagen de Rika como imágenes de reacción en foros de 4chan con el pronombre de RikaFab, y ahora que estoy hablando de 4chan, ya saben por dónde se va a encaminar el historial de este sujeto por mencionar esa página. Mr. Cynical también era muy fan de la saga de Star Wars, con mucho de sus vídeos hablando de una tal creía, que al chile no voy a profundizar tanto en este punto, porque no aporta nada y no sé nada del Star Wars. Mr. Cynical en una de sus filtraciones que hablaremos después, se descubrió que además de ser canadiense, también es de descendencia polaca y tiene un buen privilegio por los oficios de sus padres, cosa que va a ser de importancia por lo que sigue del iceberg. Después de mencionar un poco de él, creo que ya se estarán dando cuenta por dónde van los tiros con este sujeto, y ya les voy advirtiendo que esto solo va a seguir aumentando, con cosas aún más raras que voy a hablar en este iceberg, y me sorprende que mucha gente no sepa de este caso hasta que Oulcito habló de él, cosa por la que hago este iceberg. Mr. Cynical, antes de desaparecer de su canal por razones que luego descubrirán, tenía varios directos que ahora están en no listados, que básicamente, eran de él, editando vídeos y hablando con su chat. Él pasaba horas editando el audio de uno de sus vídeos, que nunca salieron a la luz en Isotope RX, y para que se den una idea, sus streams duraban más de 10 horas solamente editando el audio de su video, sin contar los otros streams que es él haciendo lo mismo, y también con momentos un poco raros de sus delirios en stream. Where is it? Strong. Rika Strong. Oops, actually wrong one. Rika Strong. Rika Big. I don't know why there's double. Nipa. That's cute. Nipa. Shut your fucking... Hablando de nuevo de sus filtraciones, se encontró el Facebook de Mr. Cynical con el nombre de Eric, el cual se verificó que era su Facebook porque la biografía era literalmente la misma que la de su Twitter. Sí, aunque suene muy estúpido, él tenía la misma biografía en su Facebook y en su Twitter, y también por este Facebook se reconoció a miembros de su familia, más llamativamente a su madre, que viendo los posts y comentarios de Mr. Cynical como Eric en su Facebook, podemos confirmar que al menos, su madre sabía que su hijo usaba 4chan y que al menos mínimamente sabía qué cosas raras podría estar haciendo en internet, cosa que me sorprendió, porque no sé cómo dejarías a tu hijo con tanta libertad en el internet y sabiendo que tu hijo es alguien un poco anormal por cosas que luego voy a mencionar, dejando a un lado la total irresponsabilidad de sus padres del bienestar de su hijo. La cosa está confusa, porque en un momento parece que ellos se dieron cuenta de algo sobre él, que finalmente los hizo reaccionar, cosa que ya me doy una idea de qué será, pero se los voy a contar luego.
También, con la filtración de su nombre y apellido, se encontró también literalmente a los antepasados de Mr. Cynical, y al parecer, Pruszczyk, que es un apellido polaco, fue un apellido de renombre importante dentro de la política y de Polonia, con personas como por ejemplo, Ksawery Pruszynski, que dando un ejemplo breve, participó en el ejército polaco de la Segunda Guerra Mundial y escribió varios libros en esa época, y viéndolo de esta manera, es demasiado ridículo pensar cómo pasamos de alguien que dio la vida por su país, a un friki de 4chan con foto de perfil de una niña de una novela visual japonesa. Creo que esto es algo que no le desearía ni siquiera a mi peor enemigo, siendo bastante sincero. Burnburn, en esta historia, fue la causa y efecto del por qué estamos reunidos aquí. Él fue el que más difundió sobre el caso de Mr. Cynical, con muchas pruebas y casos sobre él, que hicieron que todo esto sucediera, más específicamente una llamada sobre el imposible de invalidar, que será de importancia y razón por la que Mr. Cynical ya no está en internet, y, sin él, seguramente nada de esto hubiera pasado. Aún así, algunas personas ya sabían de Mr. Cynical como Rikafag, el nombre donde hizo la mayoría de sus asquerosidades, que estaré documentando en este iceberg. AKA Mr. Cynical, AKA Rikafag, AKA I'm let's go. Mr. Cynical, AKA Rikafag, AKA I two little girls from Higurashi. Love that shit. Pero, supondré yo, que la gente no le dio tanta importancia, ya que, primero, en 4chan se pueden decir muchas estupideces, pero no pueden ser del todo creíbles hasta que se demuestre lo contrario, cosa que quizás pasó con Mr. Cynical, porque las cosas que decía eran tanto irónicas como completamente estúpidas, y como en 4chan están llenos de depravados y trolls, simplemente no se puede saber nada, y ya la gente de ahí se termina mal acostumbrando, y, por otra parte, todo eran chistes hasta que, la cabra Burnburn, fue el que liberó un audio sobre el que ya Mr. Cynical no pudo excusarse, ya que era una llamada con amigos, y en esa llamada, literalmente y explícitamente, explicó, detalló, y relató algo demasiado ilegal, de una manera que ya no era chiste, y que también se terminó confirmando, y es algo que está muy abajo del iceberg, así que esto solo va a seguir decayendo cada vez más. Hace tiempo, en 4chan, existía un tablero llamado /E, en el cual había un tear de waifus que, básicamente, era un espacio donde la gente subía imágenes y hablaba de sus waifus favoritas. Nada raro aquí, sabiendo cómo es 4chan en sí. Pero, en el 2010, los hilos de waifus empezaron a inundar el tablero, hecho que hizo que nuestro protagonista Cynical por alguna razón se ardiera por esto, aunque literalmente 4chan se trata de cada mierda pajera que te puedes imaginar, y que, por venganza y para erradicar esta nueva amenaza, Cynical tuvo la brillante idea de volverse completamente tóxico, rozándolo enfermo de paso, por lo que se ganó un renombre en los hilos, haciendo que inevitablemente los hilos de waifu sean baneados del tablero. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, es porque esta es literalmente la excusa que tiene Cynical de ahora en adelante de todas las asquerosidades que ha hecho, cubriéndolo todo de que fue un superbait que todos cayeron. Aunque como dije antes, todo el mundo en 4chan a veces no le da mucha importancia a lo que dicen los usuarios anónimos en ese basurero, la verdad es que el tipo destacaba con ser tan rarito y específico con lo que dice que ya parece más una proyectada que un bait, sin contar que también ha hecho cosas bastante cuestionables. Este punto será de importancia para la infame llamada que tanto menciono, porque básicamente el tipo dice que todo lo que dice es mentira, incluso lo que dice en llamadas íntimas con sus amigos, pero para desgracia de él, sus mentiras no servirían de mucho porque las evidencias ya hablaban por él, siendo esto lo que hizo que terminara con su carrera, todo por proyectarse tanto que ya no parecía meme sino anécdota. Los padres de Cynical son bastante peculiares, además de que realmente parece que les importa una mierda la sanidad de su hijo. Estos mismos ayudaban a Cynical a hacer algunos guiones de sus vídeos, hecho bastante extraño porque algunos de los vídeos que él hacía eran cualquier cosa. También sus padres, como he dicho anteriormente, tenían oficios bastante aclamados, como por ejemplo, su madre había trabajado con el abogado que defendió a Lady Chatterley Lover en el Tribunal Supremo de Canadá, que básicamente, Lady Chatterley Lover es una novela
novela escrita por, mentira, no aporta nada al video así que me importa una mierda con eso, y como anteriormente dije, los padres de Cynical eran muy adinerados y poderosos, por lo que Cynical se podía salvar el pellejo en todo aspecto de la vida porque era hijo de personas muy importantes, pero, aún así, se las arregló para cagarla porque era un tipo bien enfermito de la cabeza, y sumado a la inaptitud de sus padres, generó básicamente todo este iceberg culero. Cynical era en sí una persona completamente egocéntrica y narcisista, dispuesto a despreciar y denigrar a otros detrás de una pantalla, seguramente sea porque tenía una vida bastante triste, y porque tenía el suficientemente tiempo libre para joder y molestar a otros por sus caprichos delirantes, como fue el hilo de waifus, que aunque realmente se estaba proyectando con las mamadas que decía para hacer desaparecer ese hilo, realmente tenía tal resentimiento que estuvo años intentando bajar ese hilo del tablero. Además de esto, él siempre pensaba que tenía la verdad absoluta, lo que lo hace un tipo bastante ignorante, esta siendo una de las razones por las cuales Cynical fue tan odiado en su momento, y en sus momentos más bajos, donde él estaba siendo funado y acusado de lo peor, lo único que hacía era mentir y victimizarse para salvar el poco orgullo que tenía. Cynical, cuando fue expuesto por lo que hizo y en medio de su funa, el único lugar de reposo que tenía era Twitter. Sin embargo, la gente empezó a denunciar su cuenta, perdiendo esta cuenta y muchas de las cuentas que creaba, siendo atormentado por básicamente, no enfrentar las consecuencias de sus actos, incluso volviéndose loco en medio de esto. En estas cuentas de Twitter, en pocas palabras, tuiteaba cualquier chingadera, muy enfocado en sus intereses políticos, opiniones, y una que otra mamada que ni él sabe por qué escribe. De todos modos, estas cuentas ya no existen, solo quedando la última que hizo, que está con candado, sin saberse mucho de lo que hizo en esta última cuenta, no más allá del triste Twitter donde comentaba que se estaba peleando con sus padres. ¿Por qué será? No estoy bastante seguro a quién se refiere Cynical, a alguien que le hizo bullying, o si a su hermana, o si a la chica que vivía en su mismo departamento, historia que luego voy a contar dentro de lo profundo del iceberg, o perfectamente las dos. El tema es que, en algunos hilos viejos y perdidos donde Cynical participaba, admitió que molestaba a un punto del maltrato físico a personas solo por diversión o por simple resignación, por ejemplo, tirar de las escaleras, lastimar con una grabadora, golpear, etc. y que por estas cosas Cynical prefiere más a las chicas 2D que a las 3D, pero esa es otra anécdota que les contaré próximamente. Cynical una vez publicó su progresión de su ideología política en Twitter, desde 2016 hasta 2020, donde muestra que pasó de ser de izquierda libertario hasta de derecha liberal, y también, aunque no tenga mucho que ver, él era muy cripto bro, y hablando algo sobre criptofascistas y criptoanarquistas, hablando sobre priorizar el criptoanarquismo en el capitalismo para separar el Estado con la economía, para que el Estado aplique leyes que violan los derechos del individuo y de la propiedad, para que nadie pague impuestos y que la gente compre servicios privados o alguna mamada así. Miren, literalmente traducí palabra por palabra esta pendejada para que todo termine en que el tipo no quiera pagar impuestos. Bueno, ya ven, y ahora que este tipo terminara en algún asunto legal, y es que el tipo fue arrestado por primera vez por, adivinen qué. Exactamente, cositas que les voy a contar en lo profundo del iceberg. Lo siento, realmente tiene cosas muy turbias que están muy debajo de aquí, pero bueno, es lo que hay. Retomando, el tipo fue arrestado de manera preventiva, y se le fue prohibido y sancionado de muchas cosas, por ejemplo, prohibido a tener una arma propia, obligado a atender terapias semanales, prohibido estar cerca de niños/niñas, y lo más importante, no estar en ningún lugar cerca de su hermana. Vaya, las cosas realmente le fueron mal a Cynical, sin contar que tuvo que pagar una fianza de $3.000, quedarse encerrado en una residencia y negado a usar el internet sin la supervisión de su mamá. Sin embargo, no fue arrestado del todo, así que no terminó en las rejas. Aún así, seguramente ya tengan una idea en mente por qué terminó arrestado por lo poco que he dicho sobre sus acciones, aunque por lo que dije sobre lo enfermo que está de la cabeza, y las ligeras matices y foreshadowing que he hecho ya es más o menos suficiente, aunque aún no haya tocado la parte de por qué tiene ciertas sanciones tan extrañas. De todos modos, vamos entrando a la parte más turbia.
9